Y amadas hermanas, porque no podemos decir ahora hermanos, sino toca hermanos y hermanas, según las nuevas normas, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? En mi tiempo decíamos hermanos, hermanos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Víctor González. Yo me reúno en una asamblea muy pequeñita y humilde en la ciudad de Bogotá, que se llama Iglesia que se congrega en la Alquería de la Fragua, en Bogotá. Muy bienvenidos cuando quieran visitarnos en ese lugar. Repito, quienes no me conocen, tengo una esposa y tengo 3 hijos, y mi esposa no me pudo acompañar porque este fin de semana nació el 5.º nieto. Entonces pueden imaginar cómo están de cocas las abuelas. No, yo quería quedarme, pero había el compromiso. Entonces ella envía un recuerdo y está orando también por estos momentos. Muy agradecido con los hermanos que tuvieron a bien invitarme para abrir las escrituras, y me solicitaron que podía hablar sobre el liderazgo de la iglesia dentro de los temas. Mañana miraremos también algo sobre las parejas. Invitamos a los amigos, y si podemos invitar amigos, no importa que no conozcan del Señor, ojalá pudiesen venir y ver algo sobre una pareja, sobre el hombre y la mujer de Dios. Va a ser, creo, confiando en el Señor, una agradable enseñanza para poder desarrollar nuestra vida como hombres y mujeres en esta tierra. Vamos a hablar inicialmente, rápidamente entonces, sobre lo que es el liderazgo. Y yo no los dejo dormir. Yo sé que muchos deben estar cansados, hermanos, el día de trabajo, pero cuando yo vea durmiendo le voy a preguntar a usted. Así es de que no se me van a dormir, póngale la firma. Y empiezo por no dejándoles dormir. ¿Quién sabe la historia de esta asamblea? Levante la mano. Una hermana, aparte de Byron. ¿Cuándo empezó? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más saben por aquí de la asamblea? ¿Ustedes se congregan aquí? ¿Sí? ¿Sí se congregan? ¿Qué saben de su asamblea? ¿Qué? Tiene mucho amor. Bueno, muy bien. Buena doctrina. Bueno, muy bien. Por aquí, ¿qué más saben de su asamblea? Muy bien. No me contesten los que ya me contestaron. ¿Qué saben ustedes de los líderes de su asamblea? Por allá. A ver, muy bien. Tranquilo, pásale, no importa, les dije que no los iba a dejar dormir. Hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios. Bueno, muy bien. ¿Cuánto tiempo ha compartido con ellos para que sepa que son temerosos de Dios? 3 años y 8 meses. 3 años y 8 meses. ¿Qué saben ustedes de su asamblea, de los que están dirigiendo su asamblea? Díganme, hermanas. Que son fieles. Hay buena coinonía y que siempre están prestos para velar por la grey de Dios. Muy bien. Todos los que me han contestado y los demás, cuando ya llegaron aquí, ellos eran los líderes de la asamblea, ¿cierto? ¿Algunos?
¿Cómo fueron nombrados ellos como líderes de la asamblea? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué tal que ese gringo traiga unas doctrinas raras? ¿Por qué le creyeron a un gringo? Es muy interesante. Es muy interesante, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la asamblea, hermana? Usted, sí. 12 años. ¿Qué más sabe de su asamblea? De los líderes, de cómo se fundó, de cómo han venido más hermanos, de cómo ellos llegaron aquí, de cómo han predicado. La mayoría llegamos y sencillamente nos hablaron del Señor Jesús y eche para adentro. Y ya. ¿Cierto? Gloria a Dios por eso. No estoy cuestionando el trabajo de ellos. Pero donde quiero llegar es, Olmey y Byron se fueron para el Huila y allá en una montaña se apareció la guerrilla o llegó un derrumbe y los mató. ¿Qué pasó con la asamblea? ¿Por qué puede seguir? ¿Se han puesto a pensar qué sucede si no están ellos? Nos acostumbramos tanto a que nos dirijan que no vemos mucho más allá la visión de la obra del Señor. Y es un peligro, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que nos guíen. ¿Cuál fue el primer himno que cantamos? El Señor está en su trono. Hablaba algo del pastor. ¿Cómo era que decía? El buen pastor. Vean, los que colocan los himnos ni siquiera. Hermanos, vean cómo nos acostumbramos a ir a una reunión. ¿Cuánto sabe usted de sus pastores? ¿Cómo se eligen los pastores de su iglesia? O los ancianos. Vamos a mirar esos nombres rápidamente. ¿Cuánto sabemos de cómo qué vamos a hacer si el Señor permitió que Byron y Olmey se quedaran en el derrumbe? ¿Qué va a pasar con la asamblea? ¿Cuánto le interesa a usted su asamblea, hermana? ¿Demasiado? ¿Qué ha hecho para que si ellos no están la cosa funcione? Señor, llévate a Byron y a Olmey. ¿Sí? ¿Eso será? Hermano, ¿qué ha pensado usted para su asamblea si ellos no están? O si el Señor se llevó a Byron y lo sacó del país, y si Olmey no pudo por alguna circunstancia estar al frente. Espirituales somos, la obra la sostiene el Señor. No, perdón, hermanito, vea ese pensamiento, la obra la sostiene el Señor y es del Señor. Ahora, segunda pregunta, ¿qué ha hecho usted para que se sostenga la obra? O el Señor dice, sosténgase la obra en Tuluá. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, estudiando con los hermanos, pero eso nos ha hecho pensar en ser más relevantes, nos ha hecho pensar en que tenemos que mejorar en muchas cosas, pero la intención y el deseo de servirle al Señor está. Muy bien, hermano. Señoritas, ¿qué han pensado si ellos no están?
Y tienen velo y se congregan y estoy seguro que están en la cena. Si no, están visitando y están viniendo. ¿Qué hacen por su asamblea? Perdónenme, hermanos, que sea tan obtuso, tan agudo, porque creo que ahí está el problema en la iglesia del día de hoy. No estamos visualizando qué será el día de mañana con la iglesia. Levanten las manos los que tienen hijos adolescentes. Muy bien. Levanten las manos los que tienen nietos y son jóvenes y vienen y se congregan. Muy bien. ¿Cómo están viendo a sus nietos dentro de 5 años, 10 años, 15 años? Uy, hermano Víctor, el Señor viene dentro de 3 días. ¿Será que esa es la forma? ¿Cómo está viendo usted la iglesia, hermana? ¿Cómo está viendo usted la iglesia en unos meses, en unos años, hermanos? Entonces, creo que en la mente del Señor, Él dijo algo muy claro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y debemos quitarnos de la mente lo que el hermano dice, estoy de acuerdo con él, pero ese adjetivo con el cual trabajamos mucho, el Señor es poderoso y Él sostiene su obra. Hermanos, el Señor es poderoso, sacó a un pueblo completo, sacó a un hombre trabajador y luego llegó otro que se puso a guerrear y dejó de enseñar al pueblo y el pueblo se pervirtió. No tuvo Josué el mismo trabajo que tuvo Moisés, educando a otros para seguir con la obra. Hermanas y hermanos, yo les invito a que reaccionemos pensando en la obra del Señor en unos días, en unos meses, en unos años. Ojalá no sea así, pero el Señor es el mejor planificador de toda la historia. El Señor nos enseñó, dice que vivamos el día como si fuera el último, pero el Señor nos enseñó a planificar ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva planificando el Señor aquí en la tierra? ¿Cuánto tiempo lleva? Como mínimo lleva 6,000 y tantos años, desde la creación hasta la venida de su Hijo, y el Señor empezó a trabajar posteriormente con su Espíritu. Algo tiene en mente. ¿Qué es lo que tiene en mente el Señor con su iglesia? ¿Qué? Un pueblo para sí, pero como iglesia. Pero eso es una de las características de esa iglesia, que va a suceder algo. La esposa para un matrimonio perfecto va a ser la iglesia. Él está planificando todo eso para su iglesia y luego vamos a adorarlo y vivir con Él todo lo que queramos. Hermanos, veamos cómo el Señor planifica las cosas, cómo le importan las cosas de Él hacia adelante. Entonces, para que eso continúe, el Señor colocó líderes, colocó quien guíe las cosas en la tierra mientras Él viene. Voy a hacer una pregunta. Ya empezamos a abrir las escrituras. ¿Para qué es un liderazgo sano y dio dones a la iglesia? ¿Aquí hay un liderazgo sano? ¿Sí? ¿En esta asamblea? ¿Sí? Algunos dicen y otros que quedan callados. ¿Para qué es el liderazgo sano y el Señor dio dones a la iglesia? Para que haya orden. Muy bien. Para edificación. ¿Para qué más? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. ...12 y 14. Primero, perfeccionar a los santos para su obra, para que la obra siga. El versículo 14.
es la base para la cual colocó un liderazgo. ¿Cuál es? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El Señor en su mente tiene un liderazgo sano, perfecto, escogido por Él para evitar este tipo de cosas, para que usted, para que yo no seamos fluctuantes. ¿Qué es fluctuar? ¿Qué es fluctuante? Inconstante, que hoy está arriba. ¿Y habla de quién? Que no seamos niños fluctuantes. Dos palabritas. Para que hoy tuve una discusión con Byron. ¿Y qué? Pues ya no me congrego. Pues ya no voy. ¿Para qué voy? Oiga, Víctor, pero usted es como un niño que tuvimos una garrotera y se va. Pero entonces mañana Byron va y me dice, oiga, Víctor, Olmey va y me dice, oiga, Víctor, no, tampoco es así. Y al otro día que digo, hermanos, el ánimo, hay que continuar. Eso es ser un niño fluctuante. Un buen liderazgo tiene la visión. El Señor colocó ese buen liderazgo para evitar que seamos niños fluctuantes. ¿Por qué causa? Porque muchas doctrinas permanentemente están llegando a la iglesia. No se les haga raro que dentro de poco vengan aquí diciendo, hermanos, vamos a fundar media iglesia gay. Eso es lo que está saliendo en el mundo hoy, ¿cierto? Y en lugares ya ahí dice, primera iglesia de lesbianas. ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, todo viento de doctrina se está viniendo sobre la iglesia. Esto fue escrito hace 2000 años. ¿Qué será el día de hoy en una sociedad tan pervertida? Entonces el Señor quiere un liderazgo sano para que ese tipo de vientos de doctrinas no cojan a Olmey, no cojan a Bairo y vengan a decirle, ¿saben qué, hermanos? El Señor me mostró que no hay ningún problema con que la iglesia se llame la iglesia gay de Tuluá. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el hermano Byron o el hermano Olmey, yo lo conocía y que... No, hermanos, el Señor me mostró, o el Señor nos dijo, espere un momentico. ¿Qué debería hacer? Aquí dice la Escritura que hombres que se han metido, están haciendo una estrategia para engañar con el error. Porque hoy se está diciendo que los derechos humanos, que Dios ama a los homosexuales, que Dios ama a los pervertidos, ¿y Dios los ama? Claro que sí, claro que sí, pero esa artimaña es para meter, estoy hablando de un tipo de doctrina, ¿cierto? Pervertir la doctrina. Otra doctrina que puede decir es, hermanitos, el Señor ha mostrado que tienen que meterse la mano al bolsillo y entonces que cojan un billete y lo manden con una piedra y lo tiren debajo de la iglesia y entonces mañana en su bolsillo le van a aparecer 10 billetes. Doctrinas raras, doctrinas extrañas. Ahora, ¿de dónde van a salir esos hombres? ¿De dónde van a salir? Vamos a mirar en Hechos capítulo 20. Es algo bien interesante, hermanos, lo que dice la Escritura. El versículo 28. Líderes, iglesia, aquí está hablando para los líderes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Van a entrar, queridos hermanos, el día de mañana, hombres y mujeres a la iglesia del Señor, y no van a perdonar al rebaño. ¿Y cómo entran? Lobos rapaces. ¿Y cómo entra el lobo? ¿Mostrando sus fauces? No. ¿Vestidos con qué? De piel de oveja. Y se van a sentar en esas sillas. Y se van a sentar en nuestras asambleas. Ay, sí, ay hermano, yo le sirvo al Señor. Ay hermano, cuente conmigo. Ay, todo ese tipo de cosas van a estar ahí. Ahora, es una advertencia grande. En Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto venir a Tuluá a decirle las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Y para la iglesia, la alquería, es seguro. ¿Guardados de quién? De los perros. Guardados de los malos obreros. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Aquí está hablando de cachorros, de perros que se metieron dentro de la asamblea. Y Pablo ya estaba advirtiendo de que dentro de la misma asamblea se iban a levantar malos obreros, mutiladores del cuerpo. Qué bueno esa escritura que habla de mutilar. ¿Qué es mutilar? Cortar, cercenar, quitar una parte o porción de algo en lugar de tenerlo. Eso va a suceder dentro de poco en la iglesia y en las iglesias. O se va a levantar en su momento lobos rapaces. Y Pablo lo advertía allá en Éfeso, a los ancianos de Éfeso. Porque dentro de ustedes mismos se van a levantar personas que van a destruir el rebaño. ¿Entienden por qué les preguntaba cuánto les interesa su asamblea? ¿Entienden, hermanas y hermanos, por qué el Señor nos quiere advertir cómo mirar nuestra propia asamblea y estar abriendo los ojos? Nuestro liderazgo, los que están allí o los que vamos en su momento a reconocer como ancianos. No perdonarán a la iglesia, pero van a estar ahí dentro de las sillas. Ahí donde están sentados. Alguna o alguno mañana llegará y calladamente empezarán a cortar. No le crean a los ancianos. No, es mejor tal cosa, es mejor tal otra. Por eso el Señor ha establecido un liderazgo sano y fuerte. Y por eso, hermano, no debe ser un solo anciano o un solo pastor. Ahorita vamos a mirarle el nombre rápidamente, no me voy a detener en eso. El Señor quiere multiplicidad de ancianos en las iglesias, multiplicidad de pastores. ¿Cuántos hermanos se congregan aquí? Aproximadamente 150. ¿Cuántos pastores hay? ¿Cuántas veces sus pastores los visitan? Pero tenemos una buena doctrina. Nuestra buena doctrina es, nosotros nos identificamos que sí tenemos ancianos y pastores. ¿Para qué son los pastores? ¿Para qué son los líderes? ¿Para el nombre? ¿Para decirte que tenemos una iglesia de sana doctrina o para que ejerzan una función? Empezando, en Tito dice que Pablo lo dejó en Creta para corregir lo deficiente, para corregir problemas que habían allá. No habían ancianos, se estaban congregando y había un problema gravísimo allá en Creta, ¿cierto? Entonces,
vemos que es parte de lo que hay que hacer y es la insistencia en que hayan un gran número o un buen número o un número específico y amplio de verdaderos líderes guiados por el Espíritu Santo. Y por eso, hermana, piense en su asamblea, piense en sus hijos, piense en sus nietos en esta asamblea donde el Señor les tiene. Hermana, perdóneme una pregunta. ¿Por qué usted considera esta su asamblea? Muy bien. Allá los hermanos atrás. ¿Cuánto se pone usted la camiseta por su asamblea? Repítalo, hermana. Porque aquí conoció al Señor Jesús. Porque aquí conocí al Señor Jesús. ¿Qué ha hecho para que otros conozcan y los líderes que están aquí sean fuertes y enseñen la buena doctrina? No me conteste, hermano. Y nació aquí. Usted tal vez haya nacido en otra asamblea. ¿Qué está haciendo ahora aquí donde está congregándose? ¿Cuántos tenemos claro que el Señor nos puso aquí en Tuluá? Levanten la mano. Clarísimo, clarísimo. El Señor me confirmó que esta es mi asamblea. Levanten la mano, por favor. Bueno, muy bien. ¿Y el resto todavía no tienen certeza? ¿Y entonces qué hace congregándose en un lugar donde no tiene certeza? ¿No está segura? ¿No está seguro? Significa de que no hemos entendido que somos parte de una asamblea local. Y ustedes me van a escuchar en este tiempo. Ay, hermano, se acabó el tiempo y no he empezado. La gran responsabilidad de la asamblea local en la elección de sus ancianos. Ustedes van a escuchar, hermanos, mucha información bíblica para entender cómo deben amar su asamblea, cómo debemos amar donde el Señor nos puso. Hago otra pregunta. ¿Cuántos de los que levantaron la mano cuando han tenido un problema han dicho, pues yo me voy de la asamblea? No levanten la mano porque seguro que van a decir yo. Pero ustedes saben en su corazón, hermanas y hermanos, cuántas veces han querido largarse de la asamblea de Tuluá. Porque la hermana le miró mal, porque el hermano le dijo alguna cosa de esas. ¿Alguna vez lo hemos pensado? Yo sí en mi asamblea, yo quisiera largarme. ¿Ustedes no, cierto? No, ustedes son santísimos, son muy diferentes a mí, seguramente. Pero hermanos, yo entendí que el Señor me puso en ese lugar y es mi asamblea local. Por lo tanto, debo cuidar mi asamblea local. Por lo tanto, debo ser partícipe del trabajo de la asamblea local, por lo cual debo estar disponible y dispuesto para obrar según los dones que el Señor me dio en mi asamblea local. Entonces, hermanos, en Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, no vamos a leer todo el capítulo. Por ahora vamos a centrarnos en el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué? Hermana, usted que vea a los hermanos que están viniendo, está orando por ellos. Hermano, usted que se congrega en la asamblea,
está orando por otros ancianos aquí en la asamblea? De todo corazón has roto las rodillas delante del Señor pidiéndole que levante hombres dignos, trabajadores por la obra de su Señor. Aquí está la primera característica. Vamos a ver seguramente mucho más adelante cómo deben ser hombres que vayan a guiarnos. Lo primero es que ¿qué? Que anhelen el obispado. Pero para eso deben ser obreros. Salmo capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y él, hay un coro que lo cantamos, yo no sé si ese lo cantan aquí también, eso lo cantamos allá en Bogotá. ¿Ustedes están orando por otros ancianos? ¿Ustedes han visto hombres que se estén deleitando en el Señor? ¿Por los que están orando en su asamblea? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué era lo que decía el primer versículo de Timoteo 3? El que anhela obispado, ¿buena qué? Obra. No es un título, es un obrero. El que primero debe verse en nuestros ojos y en nuestro corazón, pidiéndole al Señor por alguien que vaya a guiar la asamblea donde yo me congrego. Debe ser un obrero, alguien que trabaje, no de fuera. Vamos a mirar rápidamente en la primera iglesia, más o menos con un hombre llamado Santiago de Antioquía, creo que es que llama. Fue el primero, estaba tan ocupado de que estuvo aquí y allí en varias asambleas. Y ahí se empezaron a desfigurar la opción de cada asamblea con sus ancianos independientes de otras asambleas. Hermano, si usted quiere, si en su corazón hay un anhelo de servir como un pastor, como un anciano en su asamblea, empiece por ser obrero. Empiece por las cosas mínimas. Le decía a los hermanos que en mi asamblea, hace un tiempo para acá, mirando las escrituras, dije, vamos a mirar todavía dentro de los dones a hermanos. Y le dije a los que organizan, a todos los que vienen, denles un minutico, unos 15 minutos antes del ministerio, que enseñen para mirar los dones que tienen cada uno. 15 minutos antes de que el hermano, otro hermano venga con el mensaje. Y a uno de ellos, muy buen hermano, de un corazón impresionante, le dijeron, amado hermano, tiene 15 minutos para que nos enseñe. Y el hermano dijo, no hermano, yo necesito mínimo 45 minutos o una hora. El hermano encargado vino y me dijo, no hermano, que él necesita 45 minutos o una hora. Le dije, ese hombre no está preparado todavía para ser un maestro en la asamblea. No es humilde, es soberbio. Él quiere mostrarse. Porque si no fue capaz siquiera de aceptar algo pequeño, 15 minuticos para ir probándole, ir mirándole, mucho más cuando le lleguemos a dar una hora. Se lo dije al hermano encargado y luego llamé al hermano y le dije, hermano, usted no está preparado todavía para enseñar en nuestra asamblea. Cara a cara, a solas con él. Realmente lloró después y pidió perdón. Pero aún aparte de eso, en reunión de varones, cara a cara se lo dije delante de todos. Querido hermano, si usted que tiene el anhelo de servirle a su Señor no es sencillamente un obrero,
usted no está preparado todavía para guiar una asamblea local o ser partícipe del presbiterio o del grupo de ancianos en su asamblea local. Si su anhelo no es servir en las cosas más mínimas, en las cosas más sencillas, piense que no está preparado todavía, porque va a ser un daño grande el que le va a ocasionar a la iglesia más adelante. Ahora, ¿qué significa ahí, conforme hemos visto, el que anhela obispado, no avispado? No avispado, porque sí que hay muchos avispados ahora, pero más tontos los que se dejan avispar de esos que les sacan su plata y los manipulan. Desde la antigüedad siempre se ha tenido respeto a los hombres de experiencia. Por eso la palabra presbítero resume esa expresión. El que anhela obispado es presbítero. En el Antiguo Testamento esos líderes formaban un consejo, pero no eran sacerdotes. Vemos ahí en Éxodo 3:16, Número 11:16, 1 Samuel 4:3, esa expresión. No voy a detenerme ahí para poder avanzar. También eran jefes de tribus. Todos ellos constituían la nobleza del pueblo o de la tribu. Guiaban en la guerra a sus compañeros de tribu, de clan, y administraban justicias en tiempos de paz. Éxodo 3:18, 12:21, 19:7. Cuando hubo la diáspora, tan pronto el Señor Jesús se fue y se abrió toda la iglesia con los problemas, dejaron muchas inscripciones y actualmente se han encontrado del gobierno que tenían las comunidades judías en ese entonces. Como mínimo en las sinagogas habían hombres encargados de administrar todas las cosas en las sinagogas, o los ancianos, y el principal objetivo de los ancianos era administrar justicia, pero también era excluir o admitir a los miembros de la comunidad. En Juan capítulo 9 hay una muy buena, versículo 22, cuando el Señor escuchó que lo habían expulsado a aquel porque había recibido una sanidad. No me voy a detener allí, y sencillamente el hombre dijo, el que me hizo ese milagro, dice, usted es mejor que nosotros, dice, y le expulsaron los grandes sacerdotes. Vean, hermanos, que de ese tiempo todavía ya había alguien arriba guiando la asamblea. Ahora, ya en el cristianismo, los ancianos, desde ahí viene la palabra presbiterio, como sinónimo de obispos o episcopos. Es algo que significa vigilante. Los que van a estar aquí al frente sencillamente son vigilantes y son los que estaban al frente de las iglesias locales. Por lo tanto, hermanas, ojo con quienes vayan a estar aquí al frente. ¿Van a ser sencillamente qué? Los que vamos a estar al frente o los que van a estar al frente de nosotros son vigilantes de la asamblea local. No es el policía, el vigilante con la escopeta para matar al que se mueva. No, es vigilar espiritualmente las cosas de la iglesia del Señor. Es precioso que en toda la escritura habla que era un consejo, un grupo directivo. Lo leímos, ¿cierto? Pero Hechos 11:30 habla de la iglesia en Antioquía. Hechos 14, 22 y 23 habla de la iglesia de Listra, Iconio y Antioquía. Hechos 15, Efesios 20, 17 lo leímos al comienzo. 21, 18, los ancianos en Jerusalén.
En 1 Timoteo, en Tito 1:5, en Santiago 5:4, siempre habla de la pluralidad de ancianos o de obispos o de sobreveedores. No debe haber un solo anciano, no debe haber un solo obispo en una asamblea. No debe ser así. Siempre habla en número plural. Hermanos, es un peligro cuando hay solo un hermano al frente de la asamblea. Primero, no es bíblico, conforme acabamos de ver esas escrituras. Y dos, es muy dado a que el hermano se ciña y se vista de poder y muestre que él es todo en la iglesia. Y se vuelve como Diótrefes. No se puede hacer nada si él no lo permite. Siempre debe haber pluralidad de ancianos en su asamblea local. Eso empieza a chocar, empiezan a haber problemas. Ahora, en Hechos 20, 17 y 18, la palabra obispo, cuando llama, dice, hizo llamar a los ancianos y ustedes que son los obispos o pastores, significa sobreveedor, curador, guardián, superintendente. Casi no utilizamos esas palabras. Nunca me olvidaré, recién yo convertido. Yo creí en mi Salvador, tendría tal vez 20 años, 21 años, y yo feliz. A los 8 días me fui con un hermano golpeando puerta a puerta, entregando literatura. Y una jovencita de unos 16 años me dijo, Jesucristo no es Dios. Porque vea, en la Biblia dice que Él fue creado, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo dije, entonces, ¿en qué creí? Fue impresionante. Dije, no, esto no puede ser. Cogí esa semana y una concordancia donde decía Jesús, Salvador, Dios, absolutamente todo. Me llené de energía y con esa escritura fui y le golpeé a los 8 días siguientes. Y le dije, hola niña, tal cosa. Le dije, ¿sabe qué? Lo que usted me dijo me dejó inquieto, pero no, mire. Esta escritura. Ahora, ¿saben quién fue la que quedó así? Ella. Pero me dice, ¿sabe qué? Déjeme, yo voy a hablar con mi superintendente. ¿Quiénes eran? ¿Saben quién utiliza la palabra superintendente? Los testigos de Jehová. Pero no nos extrañemos, hermanos, si aquí hay algún superintendente. Porque ¿qué es lo que significa? Un sobreveedor. Entonces no nos extrañemos si esa palabra se llega a utilizar acá. Por ahí he visto que hay hasta problemas porque se utiliza la palabra pastor. Solo tenemos que llamarnos ancianos. No, hermanos, no nos vamos a desgastar en esas tonterías. Anciano, obispo, superintendente, difiere muchísimo en Filipenses 1 sobre la palabra diácono y en 1 Timoteo 3, versículo 8. Ya hay una diferencia entre diáconos y ¿qué? Y pastores, obispos. Sé que es mucha información, hermanos. Sé que hay mucha confusión, hay mucha cosa. Pero quiero empezar por la base. Son las 8 de la noche y me gusta respetar. Pero yo les invito a que me dejen terminar, hermanos. Seguramente esta noche no, porque están cansados, hermanos. Pero sencillamente, en 1 Timoteo 5, 17, vamos a mirar allí. ¿Cuáles son, antes de que abran las escrituras allá, no las miren? ¿Cuáles son las funciones de los ancianos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son las funciones? Que gobierne bien su casa, que gobierne bien la iglesia. ¿Que qué?
Muy bien, ¿cierto? 1 Timoteo 5:17, ¿qué dice? Los ancianos, ¿qué qué? Entonces, ¿cuál es el principal deber de los ancianos? Gobernar. Pues hermano, aquí se hace lo que yo diga. Aquí yo soy el anciano y aquí se hace lo que yo diga. ¿Será esa la forma de gobernar? No. Esa palabra se fue pervirtiendo con el tiempo y los obispos tomaron las atribuciones de los señores feudales más o menos por el siglo XIII, XIV, XV y se volvieron realmente un obispo encima de varias asambleas y se volvieron los gobernadores de esa parte. Eso no está de acuerdo con las escrituras. Entonces, vamos a mirar en la voluntad del Señor el día domingo. Les invito. Los deberes de los pastores. Hermano, si a usted la empresa o donde trabajó le dice, véngase a trabajar, lo espero el lunes. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Llenar la caldera de fuel oil. Y usted llega el lunes y entonces llegó a trabajar y no hay quien le diga dónde está la pala, dónde está la manguera, dónde está la caldera. ¿Usted qué hace? No va a poder realizar su labor. ¿Por qué? Porque faltó ¿qué? Instrucción de parte de los líderes. Le faltó que el jefe estuviera diciéndole cómo era. Así usted tenga la experiencia. Le faltó que le dijeran dónde está la caldera, dónde está la manguera, dónde tiene y los elementos necesarios para hacerlo. Por eso, hermanos, hay tres cosas, ya terminamos, que deben identificar una verdadera asamblea del Señor. Primera, debe tener una unidad divina dada por Dios. Una unidad divina dada por Dios. Segundo, debe tener hombres capacitados por el Espíritu Santo como sobreveedores para colocarlos sobre los demás, para guiarles. Y tercero, deben tener hermanos preparados por el Espíritu Santo con los dones y habilidades para administrar las cosas de Dios en la asamblea. ¿Eso lo tiene su asamblea aquí en Tuluá? ¿Por qué se quedan callados? Hay tres cosas. ¿Le prestamos atención? ¿Hay hombres capacitados por el Espíritu Santo aquí? Ah, bueno. Uy, quedaron mudos los hermanos. Dije, uy, caramba, ¿qué pasó? ¿Hay hombres que están al frente como sobreveedores? Muy bien. ¿El Señor ha colocado, ha impartido la bendición a la asamblea en Tuluá? Entonces es una asamblea local. Con eso vamos a parar esta noche, hermanos. Repito, sé que es mucha información y corro bastante, porque ese no es el tema central. Pero, insisto, debe ser la base para que vayamos a desarrollar el tema de nosotros como una asamblea local. Vamos a orar. Precioso Dios, qué sabio eres. Tú no salvaste a unos hombres y mujeres y los dejaste ahí a su suerte. ¿Tenías preparado dentro de tu sabiduría y tu plan un lugar especial para congregarlos, que es parte de la gran iglesia universal, esas asambleas locales? Pero aún aparte de eso,
colocaste hombres. En tu mente tenías el orden. Y sabes que somos necios y rebeldes. Y tenías que ponernos guías, banderas que nos indicaran el camino, que nos ayudaran, que nos dieran la mano. Qué sabio eres, Señor. Padre, necesitamos más ancianos, más pastores en nuestras asambleas. Queremos hacerlo, Padre, conforme se ha venido haciendo y conforme tu palabra lo dice. Padre, nos has advertido esta noche que de pronto dentro de nosotros se van a levantar hombres corruptos que no van a perdonar al rebaño. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos muestre claramente quiénes serán los otros que van a guiar nuestros corazones, nuestras almas, impulsados por tu Espíritu y escogidos por el Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ella es luz en un mundo de tinieblas, un mundo corrompido, que no tiene en cuenta ya tu palabra, que no tiene en cuenta tu orden, que no tiene en cuenta tus instrucciones. Te confesamos nuestros pecados, Padre, si nosotros no hemos obrado correctamente. Y queremos corregir si hay algo deficiente para hacer las cosas conforme tú quieres. Pero que si no hay deficiencias, nos muestres a otros, nos digas quiénes van a seguir con la obra para guiar nuestras almas, para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestros nietos, para que nos digan, Señor, cómo es el camino. Padre, que estos días nos quieras hablar claramente. Padre, estamos dispuestos a oírte y tomar acción según lo que tú nos digas. En tu bendito Hijo te pedimos esto, Señor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, muy buena noche.